Bueno, buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a la APPG para una actividad hoy de una conferencia que antes de decirle a quién, de presentar a nuestra querida invitada, voy a hacer mención, como muchas veces son muchas las personas que no nos conocen, les queremos decir que esta es una institución que trabaja desde el psicoanálisis vincular. Yo soy Nélida Di Rienzo, soy la presidenta. Trabaja desde el psicoanálisis vincular con pacientes individuales, parejas, familias, grupos e instituciones. Es una institución de muchos años y pueden ver, digamos, los datos de todas las actividades que tenemos, tanto científicas como de docencia, formación, en nuestras redes. Yo solamente voy a comentar ahora una actividad que es mañana, y como somos mucha gente trabajando, porque la verdad que trabajamos muchos y mucho para estas actividades, la actividad de mañana es un diálogo que se llama Cambió el yo de la represión al estímulo, el límite como problema. Y lo coordinan, la presentación la hace Miguel Benazayac y Paula Sivilla. Y la coordinan Norma Edelstein y Graciela Pam, que son las que organizaron este diálogo. A su vez, la semana que viene, en Pensando lo Vincular, que hay los primeros y terceros viernes, hay actividad de Pensando lo Vincular, que es todo un equipo que lo organiza, que ustedes ya los conocieron, pero que yo igual recuerdo, que van a presentar Habitando los grupos en tiempos de pandemia. Y quienes presentan son un equipo, un grupo de nuestros espacios científicos, que son los expertise en grupos de nuestra institución, o podríamos decir los que más saben de grupos en nuestra institución. Y son ellos, de ese grupo, de ese espacio de investigación, los que el viernes próximo harán Pensando lo Vincular con este título que les acabo de decir. Y después están estas conferencias, como la de hoy, donde desde comisión directiva vamos invitando a distintos profesionales de la salud y de distintos ámbitos de la cultura, para poder que nos ayuden a pensar distintas problemáticas y problemáticas contemporáneas, sobre todo, como las que estamos atravesando. Bueno, y ahora voy a presentar a nuestra querida invitada de honor, Gisela Intoglich, que es doctora en psicología de UBA, que es codirectora de cursos y programas de posgrado en Flaxo, en Forum, en UBA, es miembro fundadora del Forum de Infancias y además es profesora invitada de universidades internacionales y autora y coautora de numerosos textos, entre ellos, uno que además recomiendo, En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. También ganó el premio Facultad de Psicología en 2005. Y paro acá porque si no nos va a llevar mucho tiempo si tenemos que decir todo el recorrido que Gisela tiene, ya tenemos el gusto de tenerla con nosotros, que el título de esta conferencia es Padres, Niños, Analistas, Vínculos en tiempos de virtualidad. Bueno, Gisela, te escuchamos. Bueno, primero que nada, ¿se escucha bien? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acá de este modo, pero bueno, creo que también nos abre mundos, nos abre puertas, nos abre la posibilidad de encontrarnos con gente de distintas latitudes. Y la verdad es que si me hubiesen pedido esta conferencia hace un año atrás, no hubiese sabido qué decir, ¿no? Sobre vínculos en juego en tiempos de virtualidad. Sí podría haber hablado mucho de los vínculos entre padres, niños y analistas, pero la verdad es que si hay algo que tenemos que reconocerlo a estos últimos meses, es nuestra capacidad de aprendizaje, de cambio, de transformación, y de transformación en lo que vamos pensando incluso, ¿no? Y pensaba, cuando armamos el título con Nélida, digamos, en esta cuestión de la virtualidad, ¿no? Entonces lo busqué en el diccionario
virtual, perdón, yo para ubicarme quiero saber hasta qué hora tenemos tiempo para el encuentro. Está sin micrófono. Ay, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Tomate el tiempo que quieras, porque igual hasta la 1, 1:15, y después hacemos el intercambio, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Yo para ¿Sí? ubicar los Si tiempos. Sí, necesitas más tiempo, nos decís. ¿Mm? está bien. No, no, estamos bien. Bueno, entonces decía que me puse a buscar en el diccionario que es virtual. Y virtual significa algo aparente, que no es real. Un objeto virtual es la proyección de un objeto real. Y entonces empecé a pensar, ¿no?, en esta cuestión y me preguntaba si es menos real en analista que trabaja desde la virtualidad, si son menos reales nuestros pacientes con los que trabajamos, si son menos reales incluso sus cuerpos, si es menos real el juego. Digo, creo que este concepto de virtualidad, para los analistas sobre todo, era un concepto bastante degradado, ¿no? Era lo que se hacía si no quedaba otra, era una profunda discusión a si eso era psicoanálisis, si eso era una intervención, si eso era la transferencia, ¿no? Digo, muchas preguntas que circulaban, muchos que cuestionaban, ¿no?, con el dedito acusador a otros que empezaban a incursionar en distintos tipos de prácticas, digo. Entonces, me parece que esto nos invita, ¿no?, a poder reflexionar sobre eso que quizás muchos de nosotros que estamos acá decíamos que era imposible que sucediera, ¿no?, hace algunos meses atrás. Y pensando en esto, pensaba en, bueno, justamente las ventanas que nos abre la virtualidad en este momento, ¿no? Ventana proviene del latín, quiere decir, el origen es ventus, viento. En inglés es window, que viene de wine. Refiere a un respiradero. Una ventana es una abertura por donde pasa el aire. Las ventanas entonces nos abren mundos posibles, a nuevos aires que nos podrán permitir pensar de modos novedosos. Hoy, justamente, entramos por la abertura que nos posibilitan las pantallas, y mostramos y vemos mundos diversos a los que estábamos acostumbrados a ver y mostrar. Yo pertenezco a los privilegiados que tenían su consultorio en su casa, así que mis pacientes ven mi consultorio porque me quedo en casa. Pero bueno, a la mayoría no le pasa eso y están mostrando partes de sus mundos que antes no mostraban, ¿sí? Y también nos encontramos con partes de los mundos de nuestros pacientes que antes no veíamos. Muchos de nuestros pacientitos niños, parte de su juego es hacernos recorrer la casa, armar búsquedas de tesoro por toda la casa, escondidas, digo, se meten en lugares, ¿no? Y creo que eso en un punto nos muestra mucho más desde nuestra propia humanidad, ¿no? Entendiendo además que la neutralidad en realidad no existe. No somos seres neutros, somos sujetos atravesados por la época, por el contexto, por las cuestiones que nos atraviesan a todos. Y en ese sentido, la palabra pandemia, que es una palabra que no solíamos usar en nuestras vidas y que hoy está todo el tiempo, ¿no?, en un presente continuo. La palabra pandemia significa lo que afecta a todo un pueblo. En Aristóteles y Platón la utilizan para decir a lo que concierne a toda la gente, ¿sí? Entonces hoy estamos en una situación muy, muy diferente a otros momentos históricos, porque además en un punto nos pasa lo mismo que le pasa a nuestros pacientes, ¿sí? Nos atraviesan en muchas cuestiones las mismas condiciones. Y eso en un punto es inédito, ¿sí? Por supuesto que además a cada uno lo atraviesa esto de un modo diferente. Que la situación sea global no quiere decir que a todos nos afecte de la misma manera, pero lo que no podemos decir es que hay alguien por fuera de esta situación, que hay alguien que no esté afectado, ¿sí? Afectado en el sentido de los afectos que se juegan en esta situación. Todos estamos afectados, todos y todas estamos afectados por la incertidumbre,
¿sí? La incertidumbre de lo que va a pasar, la incertidumbre de si van a cambiar o no van a cambiar las cosas, y cuándo van a cambiar, si van a mejorar o no van a mejorar. Hace un tiempo un niñito me decía, muy furioso, nos mintieron, Gisela, nos dijeron cuarentena, y esos son 40, ¿entendés? 40, y ya pasó un montón de tiempo, y ni siquiera hay nombre para eso. Él estaba indignado con que no tuviera nombre, porque cuarentena eran 40, y me decía, quiero mi vida de antes, extraño mi futuro. Esa frase me pareció impactante, ¿sí? En boca de un niño, además, ¿no? Esta posibilidad, entonces le empecé a preguntar, porque además nos pasa esto, los pacientes nos invitan a pensar cosas que no habíamos pensado antes, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué quiere decir en la boca de un niño? Extraño mi futuro, ¿sí? Entonces él me explicaba, extraño cuando podía hacer planes, extraño cuando le podía decir a mi mamá, mañana quiero invitar a este amigo, pasado quiero ver a los abuelos y el domingo quiero ir a un parque, ¿no? Y me preguntaba en relación a eso, ¿cómo se tramita aquello que aún no tiene un significante que posibilite su representación? ¿Y cómo acompañamos entonces los psicoanalistas la tramitación de aquello que también para nosotros es muy difícil enlazar, porque lo estamos transitando al mismo tiempo que nuestros pacientes? Es decir, es un tiempo que no nos da tregua en un punto y que nos compele a tener que pensar y pensarnos y pensar al otro y pensar nuestra clínica mientras las cosas van sucediendo, ¿sí? Obviamente que si comparamos esto con cuando Freud escribió la mayor parte de su obra entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esto es un chiste, pero bueno, ¿sí? Digo, no es que somos los primeros que esto no pasa, y obviamente hay cosas mucho más graves que han sucedido, pero bueno, este es inédito, esto así es inédito. No digo que sea lo más grave que le pasó a la humanidad, pero sí que le pasó, de esta manera no había pasado nunca. Entonces, justamente, Freud en 1932 decía que las situaciones de crisis extremas nos hacen encontrar a cada uno con su propia vulnerabilidad, y que el cristal siempre se rompe por las líneas que ya estaban demarcadas previamente. Y esto es lo que observamos hoy, o lo que yo observo hoy, en muchas de las familias que acompaño. ¿Sí? Quizás, no sé si me encuentro con tantas sorpresas, ¿sí?, en relación a situaciones que venían siendo determinadamente, pero sí a, bueno, a cuestiones que eclosionan, ¿no? Muchas consultas por separaciones que están transcurriendo en este momento, y cómo acompañar a los niños, a las niñas en esas situaciones, muchas cuestiones sobre todo de padres estallados, ¿sí? Yo acuñé un neologismo que es, estamos zumplosionados, ¿sí? Digo, hay un punto que está buenísimo el Zoom, y está buenísimo todo lo que nos permite, pero cuando arrancaste a las 9 de la mañana y terminaste a las 11 de la noche con el último Zoom, no queda mucho resto, ¿no? Y además en las familias están estas situaciones donde los niños están en lo suyo, los padres, por supuesto, en este caso, los que tienen la oportunidad de tener esa posibilidad, digo, porque hoy lo que vemos es que además la pandemia es lo que puso en evidencia, es la brutal desigualdad, ¿sí? Entonces tenemos los niños que están zumplosionados porque tienen en todo caso la oportunidad de estarlo, ¿sí? No digo que eso esté bien, pero digo que tienen una oportunidad que muchos otros niños y niñas no la tienen, ¿sí? Y tienen apenitas una escuela en PDF, a duras penas, cuando alguien la puede bajar, o tienen escuelas y sobre todo docentes remándola contra todo y contra todos, haciendo lo posible y lo imposible para que de algún modo la escuela les pueda llegar, y utilizan recursos como el microescolar para mandar cuadernillos, y utilizan las radios del pueblo para transmitir. Digo, hay muchísimos docentes
remando de un modo impactante, pero bueno, lo que muestra eso es la tremenda desigualdad, ¿no? En la que están muchos sujetos que estuvieron siempre, pero que ahora es mucho más evidente. También el trabajo que están haciendo, una cosa es el trabajo que estamos haciendo con nuestros pacientes en forma privada, que tienen acceso a una conexión, y otra cosa muy diferente es lo que se está haciendo en los hospitales, sosteniendo a como se pueda un montón de familias, ¿sí? Pero que están absolutamente caídas del mapa de la conectividad, ¿no? También se está trabajando con ellos, pero bueno, digo lo marco porque no creo que podamos pensar en este momento en un único modo de hacer clínica, no lo pudimos pensar nunca, pero en este momento me parece importante, ¿no? Poder subrayarlo, que hay un montón de modos en los que se está haciendo clínica, y en esos modos la virtualidad, si quieren de algún modo, es un pequeño lujo que nos podemos dar algunos, ¿sí? Es decir, que incluso en esta realidad tan común y global a la humanidad toda, hay muchísimas realidades, y la desigualdad muestra su cara más cruda y más dolorosa. Y en ese sentido, pensando en qué época nos está tocando transitar esto, y en qué época nos está tocando hacer clínica, ¿no? Creo que este momento histórico no tiene precedentes, y que el neoliberalismo se ha puesto de manifiesto en su versión más descarnada y salvaje, lo que deja a muchos y muchas en un tremendo desamparo, ¿sí? Y en un estado de mucha mayor vulnerabilidad, que me parece que es necesario alojar. Yo jugué con tres conceptos, dos que venía trabajando hace mucho, que es la cuestión de cómo el neoliberalismo constituye subjetividad en estos tiempos. Hace un tiempo encontré el concepto de neuroliberalismo, que me encantó, para pensar cómo las neurociencias están al servicio del neoliberalismo y construyen subjetividades acordes al poder. Todo este tema tenía que ver, y yo lo he trabajado mucho y en muchos textos, en relación a la construcción de subjetividades epocales, en relación al tema de los diagnósticos a los que hacía mención Nélida, que empezamos a trabajar ya hace muchos años, pero que en el libro En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, tomamos toda esta conceptualización. Y hace algún tiempito encontré un concepto de Jean-Luc Nancy que hablaba de neoviralismo, ¿sí? Y él decía, obviamente de este tiempo, ¿no? Una transcripción en materia de salud del neoliberalismo económico y social. Dejar librado a la suerte de cada uno, quién se salve, quién muere. Por otra parte, esto digo yo, no lo dice Nancy, cuando sabemos que al sur el virus lo trajeron los que tienen más recursos, y probablemente matará con mucha más virulencia a los que tienen menos recursos, ¿no? Entonces pensaba cómo nos constituimos en un tiempo que podríamos aplicar, ¿no? Un concepto de Bourdieu de neodarwinismo social en el plano de la salud, que va quitando en muchos países, ¿no? Esto está funcionando así, de encima a los que se supone como descartables del sistema, ¿no? Acá hay gente de muchos países que vi, y bueno, cada país decidió tomar políticas públicas absolutamente diferentes, y eso tiene consecuencias, impacta en nuestras vidas, impacta en nuestra clínica, impacta en nuestros vínculos, ¿sí? Obviamente no es lo mismo, digamos, hoy, por ejemplo, no sé, ser psicoanalista en Brasil que ser psicoanalista en Argentina, o ser psicoanalista en Chile, o ser psicoanalista en Puerto Rico. Había alguien allí. Digo, en cada país, en cómo se transite, y en cómo se transite como política pública, ¿sí? Como política pública de cuidado o de genocidio, ¿sí? Bueno, obviamente esto es diferente, ¿no? Yo hace un tiempo trabajé con algunos conceptos de la teoría del caos,
uno de ellos tenía que ver con la impredictibilidad, y me parece que esto es una cuestión que nos atraviesa hoy, ¿no? A nosotros y a las familias que acompañamos, ¿no? Hay algo de este tiempo que es impredecible, ¿sí? Y entonces todo el tiempo nos hace, y cuando creíamos que más o menos nos estábamos acomodando, se vuelve a cambiar. También había tomado otro concepto que era el de equilibrio inestable, ¿no? En ese momento, cuando lo tomé, en el 2015, lo trabajé en relación a las familias con niños con problemáticas graves en su subjetivación. Y me parecía que era un buen concepto para pensarlos, y cuando lo estaba repensando en este tiempo, digo, qué ilusa, ¿no? Qué neuróticamente ilusa pensar que los equilibrios inestables son solo para aquellos que tienen problemáticas graves en sus procesos de subjetivación, ¿no? Cuánto digamos, cuánta ilusión hay en eso. Digo, si hay algo que nos enseñó en esta pandemia, como dice una paciente mía, retomando el título de mi libro, dice Gisela, en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz y en la adultez las agendas se escriben con lápiz. Y es cierto, yo tenía un montón de cosas programadas para este año que no sucedieron, sobre todo todas las que estaban ligadas a viajar, y todas las cosas que se fueron como cambiando, agregando, ¿no? Y produciendo. Pensando ahora en la cuestión de los vínculos en juego, ¿no? Y tomando esta idea de entrar por distintas ventanas en este recorrido que quería hacer hoy con ustedes, hay un artista español que en la pandemia se llama Pejac, que era un artista callejero, entonces invitaba a la gente a intervenir sus ventanas, porque era lo que se podía intervenir en cuarentena. Si lo buscan, tiene trabajos maravillosos de lo que hizo, y lo tomaba como una idea para invitarnos a jugar, ¿no? A jugar y a crear y a intervenir con la realidad para transformarla. Hace algunos meses sacamos un libro con algunos colegas del Fórum Infancias que se llama Con el mundo patas para arriba, ¿sí? Lo pueden buscar, está en internet disponible, es para chicos. Y también toma una canción que hizo Mauro Tesuri, que en función de algunas cosas que estuvimos conversando, que era Vamos a jugar con lo que hay. Pueden encontrar esa canción también en YouTube, si tienen ganas, está además en el libro. El libro se llama Y acá estoy con el mundo patas para arriba. ¿Por qué es esto? La verdad es que a todos el mundo se nos puso patas para arriba y empezamos a armar estrategias con lo que había, con lo que teníamos a mano. Muchos, por ejemplo, no tenían ni siquiera todos sus juguetes ni sus recursos porque no estaban en sus consultorios. Algunos pudieron ir a buscarlos, otros no. Y empezar a jugar con lo que hay, ¿no? Y una de las cuestiones que me parece que es fundamental también es repensar el tema del encuadre, ¿no? Algunos analistas hasta hace poco tiempo eran como muy rígidos en el tema del encuadre. Y creo que hoy, al menos yo lo que aprendí, ¿no? Es que el encuadre lo construimos, y lo construimos en cada encuentro, ¿no? Y que el encuadre está en la transferencia, y que la transferencia transcurre donde la podemos armar, ¿sí? Básicamente porque además algunos pacientes y algunos analistas se habían quedado como, bueno, termina el paréntesis y nos encontramos, ¿sí? Y en realidad hoy lo que sabemos es que esto no es un paréntesis en nuestras vidas. No sabemos cuánto va a durar, tampoco en la de nuestros pacientes, mucho menos en la vida de los más pequeños, ¿sí? Hay niños hoy que ya, hay una generación que ya se la llama cuarentenial, ¿sí? Hay niños que, digamos, tengo pacientes, hermanitos de pacientes que tienen hoy 6 meses, 8 meses, que no han conocido al resto de su familia en 3D, ¿sí? Hay niños cada vez más metidos adentro de las pantallas, pero también, digamos,
si bien el año pasado nosotros teníamos una campaña que era más juego, menos pantalla, hoy obviamente esa campaña es imposible de sostener. Sí creo que hay que seguir sosteniendo el más juego y menos pantalla en soledad. Creo que una de las cuestiones que más veo, sobre todo en relación a consultas con niños pequeños, es niños muy solos, muy expuestos a pantallas por adultos que están sin posibilidad de contenerlos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace para acompañar eso? Por otra parte, otra de las cuestiones que vemos son gurúes, ¿no? de que la pandemia va a traer epidemias, ¿no? Va a traer pandemia de enfermedades mentales. Y creo que es una irresponsabilidad, por un lado eso, acuerdo con el ministro de Salud cuando dijo que eso es marketing personal. Creo que los profesionales de la salud no podemos andar diciendo esas cosas irresponsablemente. Y creo que si pensamos que hay situaciones que habría que revisar, entonces tenemos la responsabilidad de proponer estrategias, ¿sí? Y no ver cómo decir, uy, se va a caer, se va a caer, se va a caer, oh, se cayó, ¿sí? Ok, si se cayó, venga a consultarme, ¿no? Me parece que hay un trabajo ahí que hay que hacer anterior a eso, que tiene que ver con la prevención. Muchas veces el psicoanálisis no se llevó tan bien con la prevención. Creo que hoy el trabajo de la salud mental tendría que estar muy ligado a eso. Para eso hay que armar un ¿sí? Entre los distintos profesionales. Me gustaría ahora compartir con ustedes una viñeta clínica, una viñeta que transformé, ¿sí? Porque bueno, estas cosas circulan un montón, pero bueno, me parecía que sí íbamos a hablar de niños, analistas, vínculos, al menos yo necesitaba pensarlo a través de una viñeta clínica con ustedes, pero bueno, para poder compartirla en este mundo que ya es tan abierto y tan plural, ¿no? Me parece que es necesario, digamos, cuidar mucho la intimidad de esa familia, de ese paciente, y entonces uno transforma datos. Consultan los padres de Etelvina por su hija de 3 años que no habla, ¿sí? Esta es una consulta, digamos, muy común en la actualidad y en la actualidad de niños pequeños. Esta consulta se produce 2 semanas antes de que empiece la cuarentena, ¿sí? Hace un año que Etelvina está en tratamiento con una fonoaudióloga. Ella la había derivado a una neuróloga por las dudas, ¿sí? Este motivo de derivación cada vez más frecuente, ¿no? El por las dudas. No sabemos las dudas de quién, ni para qué. Como dice mi amigo Miguel Toyo, como dice, ante cualquier médico consulte a su duda, ¿sí? Pero parece mucho esta cuestión de por las dudas, ¿no? Una consultita al neurólogo a nadie le hace mal, ¿no? En esa consulta de un encuentro, la neuróloga les dice que podría ser TEA el niño, ¿sí? A la niña, perdón, trastorno del espectro autista. Y abre la puerta a que ingresen todos los espectros. La madre está sobrepasada de angustia, ya leyó todo acerca del TEA, porque una vez que alguien dice quizás, tal vez, a lo mejor TEA, por supuesto que mucho antes, ya cuando la fonoaudióloga dijo, lo derivo por las dudas a fulana de tal, especialista en TEA, digo, no hay mucho más, ¿no? El padre intenta tranquilizarla al mano, la fonoaudióloga la llena de ejercicios y tareas que la madre cumple obedientemente, o al menos lo intenta, ya que su hija se resiste muchísimo. La hace grabar videos y enviárselas y las corrige todo el tiempo. Por supuesto que todas las explicaciones por todo lo que no hace la niña es que, y bueno, como que cada cosa que la niña no hacía era la confirmación de que no lo hacía porque era TEA, ¿no? Bueno, tengo una entrevista con los padres, ahí la madre
desparrama toda su angustia que intento alojar sin taponar, pero tratando de no generar más alarmas, ¿sí? Y luego a la semana siguiente vienen con Etelvina, la niña llega dormida y me resulta muy difícil conectar con ella. Vienen a la mañana, pero bueno, llega muy dormida. No me mira, no me habla, me da la espalda activamente. La madre, obviamente, ante cada gesto de Etelvina, va como subiendo y se le ve subiendo su angustia, ¿no? La madre no puede contener su frustración, su pánico ante la confirmación de todos sus fantasmas. Dado que vi una situación como muy difícil y que no iba a poder trabajar y que la amenaza de cuarentena estaba próxima, hago algo que no había hecho nunca, y además porque como venían como cancelándome pacientes, y bueno, eran esos días raros, les digo que se vayan a la casa, le den de comer, se vaya a dormir y vuelvan a la tarde. A la tarde llega una niña sonriente, la espero con una pelota muy grande en la mano. Está por ahí, ahora voy a. Le tiro la pelota, me la devuelve, empezamos a armar como alguito ahí de vínculo. Y hacía mucho calor, era marzo, hacía mucho calor. ¿Se acuerdan cuando nos prometieron que no iba a haber coronavirus porque hacía mucho calor? Y hacía mucho calor ese día y prendo el ventilador. En un momento prendo el ventilador. Cuando prendo el ventilador, la nena se queda mirando el ventilador, ¿sí? Pensé para mis adentros, cagué, ¿sí? La madre iba como el agüita subiéndole, ¿no? Por los ojitos veía como... Entonces, decido apagar el ventilador. Pero si lo apagaba y sin más, no iba a hacer mucha diferencia, o me preocupaba que se pusiera a llorar porque apagué el ventilador. Decido apagar el ventilador y le empiezo a gritar al ventilador, le digo, ¡uy, se apagó! ¡Viento! ¡Vení, vení! Etelvina, ayúdame, soplemos para que vuelva el viento. Y ahí me mira, casi les diría por primer momento, porque había jugado conmigo, pero no me miraba. Me mira, yo creo, pensando, esta está más loca que yo. Entonces le pido que empiece a soplar para que venga el viento. Los padres se enganchan en esa situación, empiezan a soplar, prendo el ventilador, ella se empieza a reír, apago el ventilador, los invito otra vez a soplar, y empezamos a hacer un juego con ese ventilador, ¿sí? Se empieza a reír y empiezan a aparecer otras posibilidades, ¿no? Después ponemos música para que el ventilador baile, y bailamos todos con el ventilador. Y después van pasando otras cosas en esa escena, pero lo que quiero retomar en esta cuestión es que no había juego antes de esa escena, ¿sí? Y que es en el encuentro transferencial que el acontecimiento del jugar sucede promovido por una apuesta, ¿sí? Por una apuesta de un analista que inventa un juego donde no lo había antes. Pero no es solamente que no había juego, no había las condiciones del jugar antes de que esa situación apareciera. Fue un encuentro inaugural para todos. Antes de ese jugar no había niña, porque el jugar constituye infancia, y es en el jugar que el sujeto adviene. El jugar entonces es una fuerza productiva que produce subjetividades. Winnicott nos planteaba que en el tratamiento psicoanalítico se da en la superposición de dos zonas de juego, la del paciente y la del psicoanalista. Pero nos advierte también que cuando esto no es posible, el trabajo del analista será llevar al niño del estado que no es capaz de jugar a uno en el que sea posible hacerlo. Y agrego yo, en el trabajo del psicoanalista que tiene una perspectiva vincular, el trabajo no es solamente con ese niño, con esa niña. No había en general, en estas situaciones no hay posibilidad de juego a nivel familiar, sobre todo cuando el espectro del TEA empieza a significar todo lo que está pasando
en la vida de ese niño, de esa niña, y en la mirada que se tiene sobre esos niños y esas niñas, porque no se espera que los niños con TEA jueguen, ¿sí? Se los adiestra para que jueguen, pero no hay juego. Ese adiestramiento no es juego. Para jugar nos tenemos que involucrar todos en esa escena lúdica que nos atraviesa y nos transforma. Tenemos que inventar, pero además, en el caso de analistas de niños y niñas pequeños, tenemos que inventar las condiciones para que ese jugar sea posible. Es una apuesta que tiene como condición la ilusión, que crea la experiencia del jugar. No se trata de juguetes, no se trata del juego y sus contenidos. Se trata de la experiencia misma del jugando en el entre. Y me gusta el jugando, que en realidad es el título original del libro que acá se tradujo como Realidad y Juego, que es Playing and Reality, ¿sí? Que, bueno, porque no, como que no quedaba quizás bien el jugando y la realidad, pero creo que en realidad es mucho más el jugando que el juego, ¿sí? Porque el juego es un producto, el jugando es una experiencia, y es una experiencia que creamos en ese entre, en ese proceso, en ese encuentro. No hay juego posible, entonces, además, cuando los padres están en posición de evaluadores constantes o terapeutas de sus hijos, que es mucho de lo que se promueve hoy en este tipo de tratamientos cognitivo-conductuales, ¿sí? Que el padre sea coterapeuta. Yo no quiero un padre, una madre coterapeutas, ¿sí? Quiero padres y madres implicados, ¿sí? En la crianza, en el jugar, en el vínculo, ¿sí? Pero no en el vínculo terapéutico. Entonces, el jugando, en ese sentido, en el abordaje vincular, es un texto escrito entre varios, ¿sí? No es un guión que existe previo al encuentro, se construye, se va construyendo en ese encuentro. Algunas veces en ese jugar se producen acontecimientos imprevisibles. En el jugar como acontecimiento emerge una verdad del sujeto que no existía antes de inventar la escena lúdica. Para Badiou, el acontecimiento es azaroso, imposible de ser anticipado fuera de esa situación singular. Cuando se produce, algo esperanzador se habilita. Si bien hay azar, también hay espera activa por parte del analista. Una espera que sostiene, que está atenta a ese detalle, a ese momento en el que se puede introducir la novedad, a esa nueva forma de tomar un elemento trivial y transformarlo en acontecimiento subjetivante. Por supuesto, esto no lo puedo planificar, no lo puedo poner como objetivos, ¿sí?, a desarrollar. Es ese gesto, esa mirada, como dice Carlos Clear, ese gesto mínimo que, si estoy atenta, me permite tomarlo y enlazarlo. Que por supuesto no sé cómo va a devenir. Que algo que yo proponga se transforme en jugando depende de un montón de circunstancias, pero implica sí esa apuesta activa, ¿sí? No se trata de una espera pasiva, no se trata, perdonen algunos, de hacer el muerto. Si hay algo que no necesitan nuestros niños y niñas es que estemos muertos y mucho menos ahora, ¿sí? Creo que se trata todo el tiempo de una actividad, pero es una actividad con el otro, no por el otro, ¿sí? Es una espera en muchos momentos que es activa, que construye, que arma, ¿sí?, subjetividad. Y en ese acontecimiento, por otra parte, siempre emerge algo novedoso, que no estaba allí antes de ese encuentro. La singularidad no tiene cálculo, nos sorprende. El acontecimiento siempre es algo por venir, pero a condición que alguien apueste por su posibilidad de producción.
Comienza la cuarentena, ¿sí? Empiezo un trabajo, obviamente, por videollamada con los padres, en principio, y trato de sostener a estos padres para que puedan sostener a esta niña. Hay una psicoanalista brasileña, María Kupfer, que habla del holding del holding. Me parece un concepto maravilloso, y me parece un concepto maravilloso para este tiempo, ¿sí? Cómo nosotros como analistas entonces sostenemos, ¿sí?, en ese al holding para que pueda ser holding con esos niños y esas niñas. Y no solo me refiero al sostener a los que sostienen en relación a los padres, también en muchos casos cuando trabajo con equipos interdisciplinarios, sostener al equipo, sostener en la escuela para que puedan sostener a esa niña o ese niño. Empiezo a trabajar, recorremos los fantasmas maternos, ayudo al padre para que pueda contener la angustia de esta mamá, entrelazamos qué tiene que ver esto con la historia de esta, sobre todo de su mamá. Propongo que haya menos correcciones y más conexiones entre ellos, más conexión vincular. Que partamos de lo que Telvina puede y que trae, y dejemos de mirar sus déficits. Revisamos la estrategia terapéutica, ¿sí?, en relación al lugar de la fonoaudióloga, al lugar de la neuróloga, que ya estaba proponiendo medicarla para que la nena se adecúe a las terapias, ¿sí? Digamos, o sea, en vez de revisar cuál es la propuesta, lo que se intenta es modificar las conexiones neuronales. En vez de modificar las conexiones vinculares, se intentan modificar las conexiones neuronales, ¿no? Entonces pienso, cuando trabajo con estos padres, yo hace algunos años inventé una idea, tomando, en ese momento estaba de moda el diagnóstico de TGD, ¿sí?, trastorno generalizado del desarrollo, e inventé uno que era TGD-P, que es terror generalizado en el desarrollo de la parentalidad, ¿sí? Digo, cada vez veo más padres aterrados, ¿sí?, atravesados por estos diagnósticos, ¿sí?, tempranos, en realidad, perdón, por estas clasificaciones tempranas. No son diagnósticos para lo que nosotros pensamos psicoanalíticamente que es un diagnóstico, son clasificaciones que se hacen por sumatorias de observables, y que lo que muchas veces terminan produciendo es un terror generalizado en estos padres, ¿sí?, donde entonces solo ven al niño, a la niña, desde el espectro, ¿no? Le decía yo a esta mamá que deje de mirarlo con los lentes azules, ¿sí?, porque es un problemón cuando solo vemos al niño, a la niña, desde los lentes azules, ¿sí? Es un terror generalizado a que su hijo esté atacado por un espectro, que una vez que aparece, abduce a los padres y a los niños y a su nombre propio, y devuelve una etiqueta clasificatoria con un paquete de indicaciones, acciones, manuales de procedimiento y especialistas que se ocuparán de cada uno de los defectos encontrados en la maquinaria, que lo único que hacen es robotizar a los niños, a las niñas, a sus padres, rigidizar y aterrar a los padres y sumar un engranaje infinito a la maquinaria patologizadora, que además generalmente viene acompañada por un certificado único de discapacidad, porque además para llevar adelante todas esas múltiples terapias que supuestamente hay que llevar adelante, es imposible hacerlo, digamos, que una familia pueda cubrir esos costos. Entonces aparece la maravillosa solución, que es un tramitecito con un certificadito, que si te lo digo en diminutivo, parece que te engrampa menos, ¿sí? En lo cual, digamos, ese niño, esa niña, queda discapacitado
para que entonces lo podamos capacitar con múltiples terapias para entrar en el mundo del capacitismo. A partir entonces de este tiempo, de esta intervención, les propongo un trabajo con ellos, ¿sí? Donde me encuentro todas las semanas con estos padres. Cada vez que me encuentro, o sea, un ratito antes, ellos le cuentan a Etelvina que nos vamos a encontrar y le invitan a sumarse. En algunos momentos Etelvina se suma a la videollamada, en algunos momentos se queda afuera, en algunos momentos aparece después, en algunos momentos está a un costadito. Vamos armando entre todos esa posibilidad de encontrarnos, ¿sí? A veces elige aparecer en la pantalla, a veces jugamos, a ver si puedo, a ver si sale esto, les tiro alguna burbuja. ¿Le llegó? No, esto hace mucho que no lo estoy usando. Ahí va, ahí fue la burbuja. A veces le puedo tirar burbujas porque le encantan las burbujas. A veces aparece algún títere que nos saluda, ¿sí? Y entonces despacito, despacito, Etelvina como desde el costado de la pantalla y tímidamente va apareciendo y nos encontramos y la saludo y me transformo y puedo jugar, ¿sí? Y vamos inventando, la verdad es que vamos inventando en cada encuentro cuál va a ser la posibilidad de encontrarnos. No hay un modo preestablecido de encontrarnos, ¿sí? Hay una invitación a ese encuentro y en el caso de la niña aparece y desaparece en la pantalla. A veces su desaparecer en la pantalla es parte de un juego que vamos armando, y armamos la escondi videollamada, ¿sí? A veces jugamos acá está, no está, a veces cantamos, digamos, pero básicamente lo que aparece, lo que está, es una apuesta de trabajo, pensando que el territorio de la transferencia se construye en el vínculo, más allá y con los dispositivos, ¿sí? Este territorio es siempre colectivo y singular. Nos atraviesa y constituye mientras nos vamos configurando. Se construye en ese encuentro que va siendo mientras lo recorremos, mientras lo habitamos, mientras nos vamos constituyendo analistas, niños y padres. Para ir cerrando con esta primera parte, para poder abrir a los encuentros, pensaba algunas ideas, ¿no? En relación a algunas de las cosas que se están diciendo en este tiempo. Muchas personas están utilizando la metáfora de la guerra para pensar esta época, y a mí me parece que no nos ayuda como sociedad esta metáfora, que es peligroso, ya que corremos el riesgo de que se considere al otro como un enemigo, del cual nos tenemos que defender. Y es cierto que tenemos que mantener distancias de cuidado para prevenir contagios, pero eso no es lo mismo que poner al otro como nuestro atacante. Creo que es fundamental pensar cómo pensamos el lugar de la hospitalidad, cómo pensamos el lugar de acoger al otro, ¿sí? Del encuentro con el otro, de preguntarle al otro cómo está, qué necesita, en qué podemos ayudarlo. Algo que me pasa muy llamativo en este tiempo, supongo que a muchos de ustedes les pasa, es que cuando nos encontramos con los pacientes siempre me preguntan cómo estoy, ¿sí? Cosa que antes no pasaba. Y generalmente terminamos el encuentro y me dicen, cuídate, ¿sí? Como una cosa de que necesitan que les garantice que me estoy cuidando para que nos podamos seguir encontrando, ¿no? La primera vez que un chiquito más grande hicimos videollamada y vio mi consultorio, que dijo, no estás en tu casa, ¿qué haces que no estás en tu casa? Entonces le tuve que contar que mi consultorio en realidad quedaba en mi casa. Entonces se quedó, ay, bueno, menos mal, ¿no? Y es muy interesante esto, como aparece hoy, el tema del cuidado, ¿no? De cómo tenemos que cuidarnos, cómo tenemos que cuidar al otro, ¿no? Creo que es un tiempo muy, muy particular que nos está tocando,
Y creo que tenemos que entre todos construir modos de encuentro, de cuidado, de entrelazado, de armado, este concepto que encontré hace poquito, que me gusta mucho, que es un armado de nosotredad, ¿sí? Donde somos un nosotros, somos el otro, somos cada uno, pero que no hay nada que pueda suceder hoy por hoy. Si antes lo sabíamos, lo que trabajamos en lo vincular, hoy queda mucho más en evidencia, que no hay un yo que pueda salvarse solo, ¿sí? Que esto o lo producimos en un nosotros o estamos fritos, ¿sí? Como decía un paciente mío. Creo que entonces tenemos que armar nuevos modos de convivialidad en los cuales sostenemos y somos sostenidos por un tejido común trenzado en una nosotredad entramada. Bueno, hasta acá llego por ahora y abramos a las preguntas, intercambios, comentarios. Hubo un montón que estaban en el chat, pero perdón, no puedo, es mi limitación, no puedo hablar y conectar y leer el chat, así que espero que alguien lo haya leído para transmitir, si no después me lo copian y me lo mandan, porque no puedo, es mi límite. No es que no es así, no se puede. No es un límite tuyo. Bueno, Gisela, te agradezco enormemente y además felicitaciones por todos lados, que eso ya lo debes haber leído porque son muy evidentes y muy numerosas. Pero bueno, antes de empezar a comentarte algunas cuestiones del chat, quería destacar algo que vos dijiste, que me pareció, dijiste muchas cosas interesantes, pero solamente voy a tomar algunas que me parecieron cruciales para seguir pensando, que es esto de la apariencia menos real de la virtualidad, ¿no? Que me parece que pone en un lugar degradado todo, digamos, el esfuerzo por ahí del intento de encuentro de los pacientes y nuestro trabajo, el encuentro común, ¿no? Es decir, de ambos, porque es un trabajo de todos, sea una familia, sea individual, junto con el analista, degradar eso a una cuestión como si fuera de una calidad inferior. Y otra cosa que me parecía muy interesante, esto que vos hablabas, de no tener un significante todavía, que dé lugar a una representación que todavía no tiene nombre, ¿no? Esto que el niño te dijo con tanta claridad, como saben hacer los niños, que me parece también importante que lo pensemos porque creo que ayudaría de alguna manera a empezar a procesar algo de todo esto, aunque no sea tan sencillo y se van encontrando neologismos, como vos decís, pero bueno, buscando palabras que dé cuenta de esta situación. Y lo otro que también tomo, pero para dejar lugar a los del chat y parar aquí, es lo de sumplovisionados que dijiste, que está muy bueno y que tiene una paradoja, porque a su vez es un privilegio que no tienen todos. Atendiendo a una paciente de la primera línea médica, desesperada, no voy a contar eso, hablaba de su nenita de 3 años, que tiene 2 veces por semana castellano, 2 veces por semana a nivel inicial, ¿no? 2 veces por semana inglés, más todos los otros días con actividades manuales. Y al mismo tiempo está esto otro que vos decís, que por ahí hay un solo celular en una familia para poder ver si pueden pescar algo de lo que tienen de tarea en el colegio. Bueno, vamos a... acá por ahí en el chat, decían si podías repetir el nombre de la profesional que habla de holding del holding brasilera. María Kupfer. María, Kupfer. Bueno, y el artista del callejero. Pejac. P-E-J-A-C. Pejac. Gracias.
porque estaban preguntando, estaban preguntando si podías decir bien los nombres. Este, bueno, a ver, muchos están diciendo, aparte de que es un placer escucharte, que les interesaba que ampliaras un poco esto de lo de más juego y menos pantalla, eh, pero que lo diferenciaste de un tiempo de soledad, ¿no? Porque me parece que hay mucha pantalla por las actividades del colegio para algunos, o con encuentros con familiares, o porque no ven a los abuelos, pero lo que vos señalabas precisamente era un cierto riesgo, me pareció entender, en relación al tema de los tiempos de pantalla en soledad de los chicos, donde los padres por ahí están desbordados y le dan en la pantalla para que se entretengan, ¿no? Si querés ampliar algo de eso o te digo algo más, como vos quieras. No, si querés hablamos de esto y después me Vale. pasas otras cosas. Sí, decía, nosotros veníamos trabajando hace bastante tiempo, es más, queríamos armar empezamos a armar una campaña con la Sociedad Argentina de Pediatría, hicimos una campaña con el Nido, que es un centro de salud materno-infantil, centro para niños con problemáticas en el desarrollo público de San Isidro, y salimos a los jardines a hablar la importancia del juego y que dejar las pantallas, todo eso hasta el año pasado, ¿sí? Pero lo que veo hoy por hoy, sobre todo con niños pequeños, ¿sí? Hay muchas que me aparecen en mis consultas, que aparecen muchísimo en las supervisiones, tanto, y no importa la clase social, porque ahí lo que difiere es la marca de la pantalla, pero la verdad es que hoy la gran mayoría de los chicos tienen alguna pantalla accesible, ¿sí? Me refiero porque la pantalla puede ser la tele, puede ser el celular, puede ser un iPad, puede ser una Mac, puede ser la super regeneración, pero en general alguna. Y que lo que vemos en este tiempo mucho más es los niños, y sobre todo niños pequeños, muchas horas, incluso la pantalla que queda prendida cuando duermen los chicos, o sea, no hay descanso para el cerebro, con todo lo que eso significa en un cerebro que se está constituyendo, y cada vez aparecen más consultas de niños que no hablan y niñas que no hablan, ¿sí? Entonces, la primera cuestión que se hace, niño no habla, va a fonoaudióloga. Digo, nada, o sea, digamos, el lenguaje se construye en un vínculo, y en un vínculo con un otro humano, ¿sí? Obviamente no es lo mismo si el nene está en una pantalla, no sé, jugando con su abuela, la abuela le está contando un cuento, jugando con su tío a la esconde y videollamada, o armando, o comiendo juntos a través de una pantalla, que el niño que está, niños muy pequeños estoy diciendo, con YouTube, encadenando videos, ¿no? Hace un tiempo atrás, creo que fue el año pasado, o el anterior, que fue lo de este momo, ¿no? Que les aparecía esta imagen a los chicos de terror, ¿no? Y entonces escuchaba un periodista en la radio hablando, ¿no? Que qué barbaridad, ya no podemos confiar en YouTube, ¿no? Porque su hija de 2 años le apareció momo. Y yo pensaba, ¿por qué una nena de 2 años está sola con un dispositivo haciendo pasar videos interminablemente? ¿Sí? Y yo no quiero de ninguna manera demonizar las pantallas. Mi preocupación hoy no es la pantalla, mi preocupación es la soledad, ¿sí? De los niños y las niñas, donde además aparecen un montón de material que esos chicos no tienen cómo procesar, muchas veces situaciones de sexo que se les meten, un montón de cuestiones, ¿sí? O de, bueno, este momo que era como una imagen horrorosa. Pero el problema no son las imágenes que aparecen en internet, el problema es que los chicos estén solos en eso. Entonces, porque además, una de las principales cuestiones que vemos es que una de las cosas que no se produce es el lenguaje, porque el lenguaje solo se da en un vínculo humano y humanizante. Entonces, yo no estoy diciendo que todos los niños que tienen retrasos en el lenguaje sea producto de excesiva exposición a pantallas, pero sí que esto está apareciendo un montón. También aparece mucha
una cosa de mucha ansiedad, mucha intensidad en los niños, ¿no? Hace poquito tuve una consulta de un niño que se levantaba a 3 de la mañana y decía, tele, 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 ¿no? Y terminaban todos viendo la tele a las 3 de la mañana, ¿sí? Entonces, digo, es como, son situaciones en las que el chico se queda en mucha soledad. Bueno, perdón, no es que se quedaban todos viendo la tele, le prendían la tele se escuchaba en todo el departamento, pero el nene se quedaba solo mirando la tele, ¿sí? Afectaba la tele a todos porque todos la escuchaban. Digo, entonces, sin querer demonizar la pantalla, porque además hoy es nuestro acceso para un montón de cosas, para lo familiar, para lo social, para el trabajo, para los encuentros, para un montón de aspectos, pero sí creo que me parece que es muy serio el tema de los niños en soledad y que hay que ayudarlos a los padres a trabajar ese tema y encontrar modos de salida o de otras propuestas o de otro tipo de encuentros. Ujú. Te preguntan también si podés ampliar la idea que tenés de prevención, que dijiste en relación al tema de lo que de alguna manera podemos advertir que está sucediendo, no es que va a suceder efectos en lo que tiene que ver con la salud mental, más allá de estos pronósticos irresponsables totalmente, para aprovechamiento de marketing político, ¿no? ¿Cómo pensás vos esa prevención? Sí, me parece por un lado que es, a ver, que es importante el trabajo con las escuelas. Yo trabajo un montón con las escuelas de mis pacientes y la verdad es que en realidad lo aprovecho. Digo, porque yo siempre pienso, bueno, si esto le sirve a mi paciente, probablemente le sirva a todos, a todos y todos los niños, ¿no? Entonces, eh, digamos, muchas escuelas quedaron como, sobre todo en niños que tenían, yo tengo muchos pacientes y niños supervisandos de niños con procesos de inclusión que quedaron totalmente colgados, ¿sí? Digamos, más, he tenido situaciones donde la directora me dijo, uy, me olvidé de avisarle a la maestra que era una niña con un proceso de inclusión, ¿sí? Claro, entendamos que en Argentina esto pasó, o sea, la cuarentena empezó a 2 semanas de comenzar las clases, con lo cual es cierto que hubo cosas para las que no hubo tiempo, ¿sí? Pero bueno, de ahí haberse olvidado es otra historia. Pero digo, yo muchas veces uso el canal, ¿no? De, bueno, contactarme con la escuela por mi paciente y ya que estamos, te digo algunas ideas que a mi paciente le pueden decir, porque en definitiva, digo, no es este el objetivo de este encuentro, pero yo trabajo mucho los temas de inclusión y en definitiva creo que las buenas estrategias de inclusión le sirven a cualquier pibe, ¿sí? Y que en realidad de eso se trata una buena estrategia de inclusión. Eh, y digo el trabajo con las escuelas, porque la gran mayoría de chicos están en una escuela, entonces quienes tienen la posibilidad, creo yo, de hacer un trabajo más del orden de la prevención, pero que los psicoanalistas entramados con las escuelas podemos colaborar, ¿sí? Ya sea porque nos llamen para supervisiones, charlas, capacitaciones, pero también para que ellos hagan ese trabajo, para mí tiene que ver con, con la posibilidad de alojar lo que nos está pasando. Creo que, digo, para mí la escuela no tendría que estar tan preocupada por los contenidos y más preocupada por ser continente, ¿sí? Digo, me parece que ahí, si nosotros podemos ayudar a pensar sobre esos trabajos, ¿sí? De cómo acompañar a los niños y niñas en este momento. Yo siempre digo, yo quiero trabajar para no tener que trabajar tanto, ¿sí? Yo no, cuando me llegan al consultorio, es tarde. Digo, yo quiero trabajar para que en realidad lleguen menos, perdón, ¿no? Digo, por el gremio, pero bueno, yo quiero que lleguen menos a los consultorios. Quiero que estén, digamos, que haya espacios antes que atajen las cosas, para que, digamos, los chicos padezcan menos, ¿sí? Y un espacio donde estas cuestiones se podrían atajar, ¿sí? Es la escuela. Entonces, quizás
si nos enfocamos menos, digamos, si enfocamos más lo vincular en estos tiempos, o también, digo, no sé si más, pero también lo vincular en relación a los vínculos, ¿sí? Familias, niños, escuelas, y cómo ir alojando y acompañando a esos chicos. Porque, por ejemplo, un niño me decía, yo no quiero ir a la escuela, ¿no? A esta escuela, ¿no? A la escuela Zoom, ¿no? Me decía, esa escuela no la quiero, ¿no? Le digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Porque a nadie le importa lo que a mí me pasa, ¿sí? ¿Por qué no le importa? ¿Por qué él suponía que a nadie le importa? Porque en la escuela pasa lo que está pasando hoy, que bueno, acá nosotros somos 200 personas y entiendo que es difícil, si todos estuviéramos con los micrófonos abiertos, sería complicado, la interferencia, es difícil escucharse. Pero hoy tenemos la escuela de los niños muteados. Es horrible esa escuela, gente. O sea, ya cuando íbamos a la escuela nos decían que nos quedemos callados, está bien, pero una cosa es la escuela de los niños callados, ¿sí? Y otra cosa es la escuela de los niños muteados, ¿sí? Y a mí me parece que eso es un gran problema, porque, a ver, entiendo que cuando le tenés que explicar la división necesitas que estén concentrados y callados, pero todo el tiempo los niños muteados. O sea, ¿cuáles son los efectos en la subjetividad de ir a una escuela para estar muteado? Claro que el niño va a pensar que no importa él, porque no importa a él si tiene que estar callado todo el tiempo, ¿sí? Si levanta la manito, pero no le dan bolilla, si no le, digamos, entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo vengo trabajando con algunas escuelas es, si podés dar, por supuesto para las escuelas que tienen esa posibilidad, pero si armás la clase de inglés por Zoom, si armás la clase de castellano por Zoom, armá el recreo, ¿sí? Por ejemplo, armá el recreo. ¿Por qué no hay recreo? Por Zoom. Entonces, en una escuela me decían el otro día, nosotros les damos un minuto antes que la maestra entra un minuto después, un minuto literal, ¿eh? Un minuto después, y entonces en ese minuto los chicos pueden mostrar cosas. ¿Qué es un minuto? O sea, un minuto, de verdad. O sea, era literal el minuto, no era... ¿Y por qué? O sea, ¿cuánto le cambia a los chicos, por ejemplo, si pudieran encontrarse y armar Recresum, no sé, o llámelo como quiera, Recremit, ¿sí? Por ejemplo, digo, espacios donde los niños puedan ir siendo de otros modos, en otros vínculos. Lo que quedó, si no, es muy estratificado, muy del lado de la productividad. Los niños están agotados de producir, ¿sí? Entonces, digo, me parece que sobre eso para mí, repensar estas cuestiones, hacer intervenciones sobre eso, que bueno, yo estaba hablando con esta escuela, estaba hablando por un paciente mío, pero obviamente cuando yo le propongo, che, no pensar en hacer un recreo por Zoom, ya que estamos, armar un espacio de juego, ¿qué pasa si se dan un rato? Dice, yo diciendo que a fulanito le podría servir. La verdad es que creo que a cualquier niño le puede servir. Es más, creo que debería ser una condición, ¿sí? El recreo, como un espacio de encuentro posibilitador, ¿no? Sí, realmente es así, como decís, sí, nosotros vamos a empezar una diplomatura de vínculos y educación pensando precisamente en ese trabajo que comienza ahora en septiembre, pensando en este trabajo en redes con los docentes y en este momento en particular, mucho más con esta cuestión de exceso por todos lados, porque hay exceso para los niños y exceso para los maestros, ¿no? Realmente me parece que lo que decís es como para tomarlo totalmente en cuenta, ¿no? ¿Qué lugar hay para el recreo? Y ni hablar del recreo para los adultos, que tampoco terminan teniéndolo, como vos decías al principio, ¿no? Si empezás con el Zoom a las 9 de la mañana y terminás a las 11 de la noche, ¿no? Hay como un exceso por todos lados. Bueno, que desbarata todo. Te pedían acá en el chat, entre todo lo que van diciendo, si podías explayarte un poco más sobre el tema del el equilibrio inestable, si podías decir algo más sobre eso.
Sí, yo decía que, bueno, que yo había tomado este concepto prestado de la teoría del caos, ¿sí? Sí. Pensando que los equilibrios se van construyendo y se van modificando. El otro día lo charlaba con un amigo y me dijo, me gusta más equilibrios transitorios. Y tiene razón, la verdad que me gusta más equilibrios transitorios, pero bueno, ese concepto lo había tomado en su momento. Pensando además, en realidad que esto es siempre así, pero que en este momento, ¿sí? Donde todo el contexto va cambiando todo el tiempo, no hay manera de creer que, bueno, listo, ya está, llegamos y es esto, ¿no? Digo, incluso, por ejemplo, ahora, bueno, en Buenos Aires, está en otras provincias también, está habilitada la presencialidad en los consultorios. La verdad que yo en lo personal todavía no lo hice, con 10.000 casos diarios en este país me parece una imprudencia, pero bueno, entiendo que algunos lo han hecho, digo, no quiero juzgar a nadie, digo, cada uno decide, pero creo que es difícil. Bueno, también dependerá de los espacios que cada uno tiene. Yo tengo en mi casa un patio garage, que por supuesto nunca perteneció al consultorio, pero que la verdad que estoy pensando que quizás con algún niño en algún momento, si se pudiera, si baja un poquito, los niños que quedaron más descolgados de los encuentros, bueno, pensar una posibilidad de un encuentro en el patio, desde otros lugares, de otros modos, ¿sí? Digo, creo que tenemos que ir como reinventándonos en estas posibilidades de encuentro todo el tiempo, ¿no? Entonces, digo, y me parece que es esto, que es en cada momento, bueno, con esta situación se arma este equilibrio, que además hoy no depende de nosotros y de nuestro trabajo, también depende, o sea, depende de las condiciones, de la política, de las decisiones, de la situación de salud pública, digo, depende de un montón de aspectos, ¿no? Entonces, digo, como ayudarlos a nuestros pacientes, pero también para nosotros mismos, a pensar que, bueno, ok, armamos cierto nivel de equilibrio ahora, durará el tiempo que dure, y luego tendremos que repensar otros. Ahora, si en cada situación uno piensa para uno y para el paciente, bueno, listo, llegamos, es esto, digamos, después cuando las condiciones cambian, nos desestabiliza, no solo a nuestros pacientes, sino a nosotros mismos. En cambio, si nosotros pensamos, bueno, es un equilibrio transitorio, que en realidad, en definitiva, la vida siempre es un equilibrio transitorio. ¿Sí? Digamos, solo que quizás a los, como le gustaba decir a Silvia Bleichmar, a los normóticos, ¿sí? Teníamos la ilusión de que no, de que nosotros, que lo podíamos tener claro, lográbamos equilibrios y esos equilibrios eran sólidos y duraderos. Bueno, creo que si hay algo que nos hizo aprender la pandemia es que no, esto no es así. ¿No? Bueno, también te preguntan si vos notaste cambios en los vínculos con el tema de la virtualidad, o sea, si advertiste alguna diferencia o algo que te llamara la atención con respecto como a un efecto de la virtualidad en los vínculos de los abordajes que vos hacés, porque cuando ves a los padres y a los niños en relación a cuando eran presenciales, ¿no? ¿A los vínculos conmigo como analista o a los vínculos entre ellos? Es la pregunta. Ambos. Eh, sí, cambiaron, sí, sin duda cambiaron. Digo, creo que, a ver, creo que es importante esto pensarlo, ¿no? No es simplemente que cambiamos el dispositivo, ¿sí? No es que, bueno, era exactamente, de hecho, bueno, a mí me pasó, digamos, el primer día que se estableció la cuarentena, digamos, se estableció a la noche, no me acuerdo exacto qué día había sido, un miércoles, un jueves, creo que fue un jueves, se estableció a la noche y yo, inmediatamente mis pacientes me empezaron a preguntar, ¿qué haces mañana? ¿Qué haces mañana? Por supuesto, ¿sí? ¿Qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos mañana? Y yo ya había contratado Zoom, y bueno,
y la posibilidad de videollamada, y les dije a todos, videollamada, Zoom, dependiendo quién fue. Todos en ese momento me dijeron que sí, con lo cual tuve mi consultorio de siempre, al otro día, ¿no? Terminé agotada, terminé mareada, o sea, tenía un mareo al principio, que me levantaba de la silla, terminé entumecida, o sea, no, yo estoy loca, o sea, no, ¿qué hice? O sea, no, esto no es simplemente un traslado del dispositivo, ¿sí? Esto lo tenemos que repensar. Ahí dije, bueno, me tomo unos días, veo cómo organizo esto, porque así no, de esta manera no, y porque además, obviamente, digamos, con los adultos era una historia, con los niños era otra, con los niños pequeños era otra, y teníamos que inventar modos de encontrarnos. Entonces creo que no es lo mismo el vínculo, pero, como vos subrayabas, Nélida, no lo degrada, ¿sí? Lo transforma, no lo degrada. Y sí, digamos, hay algunas situaciones también que aparecen, digamos, por ejemplo, con algunos niños con los que yo estoy trabajando con el niño, ¿no? Donde ahora los padres están mucho más presentes, y a veces están presentes de costado, como sombra, están como escuchando, y uno sabe que están escuchando. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago en esas situaciones es, los llamo, ¿no? Tipo, si están escuchando, vení, sumate, o sea, prefiero el trabajo vinculado, o sea, abramos esto, y si es trabajo vincular, es trabajo vincular, y si es trabajo con el niño o con el padre, es trabajo con el niño y el padre, ¿no? Pero digamos, como legalicemos esto, porque si no estamos haciendo un como sí, que yo estoy con el niño a solas, y no estoy con el niño a solas y están todos escuchando. Entonces, digo, abrir estas cuestiones. También he tenido situaciones de madres que se han tenido que ir al auto para tener, o ayer tenía una mamá, hacía frío a la mañana y estaba en el balcón, ¿sí? Toda encapuchada en el balcón con el auricular, porque no quería que la escuchen. Entonces, bueno, adolescentes muy graciosos que saben que los están escuchando y entonces me dicen una cosa y me chatean otra, ¿no? Y tenemos la versión oficial, la que quieren que se escuche, y la versión texto. Digo, hay infinidad de cosas. Yo creo que además, sobre todo los chicos y los adolescentes, son súper creativos en esto. Lo cual es todo un esfuerzo, ¿sí? Porque a mí me cuesta estar pendiente de lo que decimos más lo que chateamos, ¿no? Pero Sí, bueno, vos sí. sabés que muchos han preguntado y preguntan cómo pensar esto que vos acabas de decir, ¿no? Que como los niños más pequeños no pueden manejar a veces los dispositivos ellos solos, cómo hacer para instalar algo, digamos, exclusivamente del niño sin la participación de los padres, y entonces pensarlo solamente como un abordaje vincular, cuando también hace falta la intervención individual, ¿no? Porque niños muy pequeñitos no pueden manejar, digamos, bueno, algunos lo manejan, pero la verdad que es mucho más complicado si estamos hablando de niños de 2, 3 años, por ejemplo, para dar un ejemplo, cómo pueden hacer para estar ellos solos. Es prácticamente, digamos, muy difícil. ¿Cómo lo pensás vos? Sí, no, a ver, en realidad yo con niños pequeños, no por la virtualidad, sino que en general, digo, desde antes, de hace muchos años, solo trabajo en lo vincular. Digo, Mm. no trabajo con el niño pequeño solo. No lo hago en el consultorio, ¿sí? Porque creo, digamos, sobre todo porque en general cuando consultan por niños pequeños son niños con problemáticas complejas, y esas problemáticas complejas, si no las abordo en lo vincular, es más difícil que se produzcan cambios y, ¿sí? Posibilidades. Con lo cual, en ese sentido, en lo personal, a mí no me cambió, porque de verdad considero que para trabajar con un niño pequeño hay que trabajar en lo vincular, que no podría ser de otra manera, Ujú. ¿sí? Con niños y niñas más grandes y con adolescentes ni que hablar, sí, por supuesto.
Pero bueno, también están las posibilidades reales de cada situación. Entonces, lo que yo digo es, si van a estar escuchando, lo que no quiero es hacer un como sí que tengo intimidad con alguien que no tengo. Entonces tengo que saber, o sea, estemos todos. Si vamos a estar todos, estemos todos. Y si no, bueno, generar algún dispositivo con chicos más grandes, a veces, bueno, con los auriculares, ¿sí? Con otros jugamos con esto de decimos una cosa y escribimos otra. Y también después hay situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con situaciones mucho más complejas, como vínculos en los que ha reproducido la violencia, el abuso. Bueno, ahí hay que generar otros dispositivos, otros recursos, por supuesto los hay. Digamos, hay servicios públicos trabajando y trabajando en presencialidad cuando se requiere, y, digamos, y ahí me parece que, bueno, hay que hacer otro tipo de intervenciones, digamos, cuando uno cree que su paciente está en riesgo, ¿sí? Ujú. Digamos, y esto es también un punto importante, me parece que los analistas no estamos por fuera de estas situaciones y tenemos que saber que hay lugares a los cuales recurrir, equipos interdisciplinarios que a veces hay que usar y que un analista no se puede quedar solo con una situación así, ni puede dejar solo a su paciente cuando hay alguna situación de riesgo en juego, ¿no? A veces para los niños, a veces para los padres. Eh, Me parece que este es un punto también importante a tener en cuenta Sí, cuando trabajamos con lo vincular y en estos tiempos, digamos, en la pregunta que me hacías antes, Nelida, en relación a cuestiones que han cambiado en los vínculos, bueno, las situaciones en donde había, ¿no?, previamente situaciones de maltrato, de abuso, de violencia, obviamente, con 5 meses de encierro, recontra recrudecieron, y ahí es sumamente importante el trabajo en red, ¿no? Y trabajar articuladamente y trabajar con la escuela, llegado el caso, si se necesitara, hacer una interconsulta a un servicio, usar, digamos, nosotros en el hospital, por ejemplo, bueno, a veces mandamos trabajadores sociales que están yendo a las casas, a veces van en equipo, el trabajador social y algunos de los profesionales del equipo. Digo, a ver, yo creo que hay, y volviendo a tu pregunta en relación al tema de la prevención, por ejemplo, cuando trabajamos con poblaciones vulnerables, ¿no? Digo, no nos podemos quedar esperando ujú, que hagan la consulta, sobre todo en situaciones que ya sabemos que venían complicadas, ¿sí? Ahí hay que generar procesos de intervención, ¿sí? Escribirle a la mamá cómo está, cómo le están pasando, si necesita algo, escribirle al adolescente, escribirle al niño, llegado el caso, digo, a mí me parece que ahí es sumamente importante eso, sobre todo cuando sabíamos de esas familias, digamos, nosotros en el hospital hemos listado a las familias para poder pensar juntos en equipo, sí, bueno, a ver, cuáles son las familias que más nos están preocupando, quiénes pudieron conectarse, quiénes no, las que no se conectaron, en qué están, cómo están. Bueno, busquemos modos de conexión, hemos conectado con vecinos, abuelos, tíos, sí, modos de hacer red. Yo creo que mm, este es como un punto fundamental. No nos podemos quedar solos, sobre todo en situaciones complejas, de gravedad. Hay que armar red, hay que armar sostén. mm. Eh, Sí, ni no, solos ni esperando. Este, sí, por eso hablaba de esto de, en mm, algunas situaciones, de la espera activa, que no es hacer por el otro, pero no. sí es hacer con el otro, ¿sí? Y ayudarlo al otro cuando además está entrampado en ciertas situaciones que muchas veces incluso están naturalizadas, ¿sí? Muchas veces está naturalizado el maltrato en los vínculos, y en la cuestión de la pantalla lo ves mucho más, está Ujú. mucho más expuesto a eso. O escuchás los gritos de atrás, o escuchás, ¿no?, las cosas que pasan. Bueno, ahí hay que ver qué se hace con eso. Ujú.
Te digo que en el chat han aparecido muchos comentarios de mucha satisfacción con la viñeta que presentaste, les encantó a muchos, porque fue un ejemplo realmente de abordaje y de modo creativo para cómo llegar, digamos, a Etelvina. La verdad que una situación realmente relatada por vos, una narrativa hermosa además, de la implicancia, ¿no? O sea, que todo lo que se notaba era también de cómo los fuiste implicando y cómo estabas implicada vos con la situación. Es únicamente así que se puede construir algo de la transferencia y con estas condiciones tan particulares. Te iba a preguntar, porque por ahí acá también había algunos comentarios, si vos podías decir algo de ese último libro que decís que escribieron en conjunto, que por ahí se podía acceder por internet, si querías comentar algo de eso. Ese libro, y acá estoy con El mundo patas para arriba, es Sí. un libro que escribimos con Sebastián Sequeira, Laura Jaite, Carolina Vilas y Paula Horn, que tiene dibujos de Laura Jaite preciosos, y que tiene dos canciones de Mauro Tesuri. Una es Vamos a jugar con lo que hay, y la otra es una canción sobre las emociones, también muy bella. Digamos, en realidad a mí me encantan los libros para niños, tengo, bueno, acá mi biblioteca tiene un montón. eh, digamos, y siempre tuve ganas de escribir algo para chicos, y bueno, ese libro surgió a partir de unos dibujos de Laura y en el colectivo, y la idea era hablarles a ellos, hablarles a los niños, convocarlos desde ahí y permitirles, digamos, transitar juntos las distintas emociones que suponíamos que podían estar sucediéndoles, ¿sí? Sin hacer ni un diccionario de emociones, ni una higiene emocional, ninguna de esas cosas de bastardeo que tenemos hoy de las emociones, que además las descubrió de repente las neurociencias y encuentra unas cosas increíbles, como que si un chico se siente bien, aprende mejor. Descubrimiento impactante, ¿no? O que si jugás con un niño te podés conectar mejor. Impresionantes descubrimientos actuales que tenemos, y las emociones, que también, ¿no? Descubrimos que si trabajamos las emociones, pero trabajar las emociones es armar un diccionario de emociones. Bueno, no es la idea. Pero vieron que los sujetos vienen con emociones, entonces tomarlas en cuenta es un punto interesante. Y permitirles a los niños, a las niñas, como transitarlas, ponerlas a jugar, hablar de sus miedos, de su soledad, y también digamos, promover recursos, digamos. Eso también, si querés, desde algún modo tiene que ver con lo que llamamos un trabajo de prevención, pero como un absoluto respeto por la subjetividad, ¿sí? Digo, si yo le puedo ofrecer un recurso, una herramienta para que les permita a ellos poder hablar, también tiene que ver con lo vincular, porque es un libro que en realidad está pensado para las familias, está pensado para leerlo juntos, está pensado para conversarlo, para transitarlo, para escucharlo. Bueno, ahora dentro de poquito la CENAF es un libro que está en internet y que la CENAF, la, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia lo va a editar para que les llegue a las familias más vulnerables, que era la verdad, nuestro mayor interés, porque bueno, están los que tienen la disponibilidad y la posible acceso a internet y los que no, y la verdad que nos preocupaban mucho los que no, y bueno, ahora logramos, así que probablemente en un par de semanas le esté llegando a muchas familias que no tienen el recurso de internet, y que no Qué las bueno. queremos en una ciberescuela, sino que tengan los recursos, pero no mientras tanto, además de que el Estado les provea los recursos para que puedan conectarse, bueno, también que les puedan proveer los recursos para que puedan acceder a los materiales que estén disponibles para todas y todos los niños, ¿no?
Claro, sería conectarse para qué, ¿no? Que no solamente sea conectarse, sino para qué conectarse, ¿no? Para Ujú. encontrar qué. Esto como alternativa, la verdad que felicitaciones a todo el grupo. Así que bueno, nada, queríamos que se difunda y que se sepa, porque realmente me parece que es una obra que por lo que vos contás tiene que ver con el compromiso de un trabajo de años, y un Sí, me deseo. da miedo tocar algo y que, o sea, se lo podría mandar me da miedo tocar algo y que se desequilibre la pantalla o algo. Se A los ver, podría mostrar, pero para eso tendría que, ¿cómo se llama? No sé, salvo que se lo mande a Patricio. ¿Querés que claro, lo...? sí, sí. Espera, este, eh, está como difícil. Este, Así que lo podés mandar después, más cómoda, como quieras. sí, sí, dale. Espera que esto. Sí, sí, igual podemos seguir esto puedo hacerlo a la vez. Puedo seguir conversando y buscarlo. A ver en dónde lo tengo. Pero bueno, eso también tiene que ver, en todo caso, Con con la esto que prevención. decía Sí. de la posibilidad de encontrar modos de trabajar la prevención, ¿no? Ujú. Eh, a ver, lo puedo. Ya lo encontré. Se lo voy a mandar a. Ah, María me dice que que lo compartió en el link en el chat. Ah, bueno. María Reutinger. Sí, acá Gracias, está. María. Siempre tengo a alguien ahí que me está dando un apoyo. Sí, Gracias. sí. Está bien, pero para los que después no les queda en el chat, por las dudas, está bien que vos también se lo mandes a. Está buenísimo. Te Por los lo que no, mando a él y te lo mando a vos, Nelida. está Eh, bien. Muchas gracias. si alguien si lo quieren si lo quieren Compartir. compartir ahora, lo compartimos, y si no, bueno, sí, es verdad, dice Nelida que está en Facebook de la Red Federal, está en mi Facebook también, lo pueden Ujú. buscar. Sí, Pero sí, bueno, tuvo que ver pero con eso. claro, pero lo interesante es que vos nos contaras, vos misma fuera la que nos contaras lo que movió a producirlo, ¿no? Y que tiene que ver con un resultado de todo un recorrido, de todo un pensamiento alrededor de lo que lo que son las infancias, ¿no? Sí, muchísimas escuelas lo tomaron y lo trabajaron, y algunos incluso nos mandaron las producciones, escuelas, bueno, familias, chicos, habíamos armado como un intercambio para que los chicos puedan armar sus propias producciones, porque el libro se llama Y aquí estoy, con el mundo patas para arriba, y tiene un montón de y aquí estoy, y para que cada chico pueda ir armando sus propios y acá estoy, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, tenía que ver con eso, con que no decirle al otro lo que tenía que sentir en esto, sino invitarlo a conectarse con sus distintos sentires, que además no tienen que ser los mismos todo el tiempo, ¿sí? Digamos, también eso tenía que ver con esta idea de los equilibrios transitorios, ¿no? Claro. Bueno, este, siguen existiendo las mil gracias y bueno, y todas las felicitaciones, eh, digamos, y bueno, seguramente hay más inquietudes, pero me parece que ya no nos vamos a abusar tanto de vos, de tu generosidad, que muchos lo señalaron también en el chat, tu generosidad para brindarnos tu clínica, para decir las cosas que estuviste pensando, las que vas pensando, como vos decís, donde vamos transcurriendo en algo que nos atraviesa y que hace difícil el pensamiento, porque siempre el pensamiento es mucho más sencillo a posteriori. Sin embargo, bueno, esta generosidad tuya de poder plantear cómo lo pensás y cómo lo haces, porque también es cómo lo haces, ¿no? Con el ejemplo que trajiste o con algunas cosas que dijiste. Así que bueno, la verdad que estamos inmensamente agradecidos y bueno, tendremos oportunidades de volver a encontrarte. Decime vos qué más querés decir.
No, yo primero que nada quiero agradecer todas las preguntas, las intervenciones, y también contar, bueno, como vos me presentaste al principio, Nélida, que bueno, yo pertenezco a un colectivo que es el Fórum Infancias, y que si bien yo tenía un recorrido personal, académico, antes de llegar al Fórum, la verdad es que hoy por hoy gran parte de mi trabajo, de lo que soy como psicoanalista, de lo que hago, de lo que pienso, está atravesado por esa trama, ¿sí? Digo, está entramado con esos otros, que es un movimiento federal y que está entramado con otros que también me sostienen a mí para que yo pueda sostener al otro. Y en esto que decía antes, que nadie se salva solo, ¿no? Entonces digo, bueno, cada uno encontrará sus redes, sus espacios, digo, cada uno tiene los suyos, pero digo, me parece que hoy más que nunca no se puede sin otros, ¿sí? No se puede sin una trama vincular. Cada uno encontrará el dónde de esa trama vincular, pero me parece que no se puede sin una trama vincular, ¿no? Entonces, y para mí es esta, y mucho de lo que yo produzco, lo produzco en ese encuentro con esos otros, que me parece importante, nada, nombrarlos, señalarlos. Qué bueno tu reconocimiento, porque la verdad que más allá de todos los méritos académicos que tenés, que son infinitos, son muchos, y tu trayectoria y tu recorrido, tener un reconocimiento de esa trama, de lo que se arma en ese espacio con otros, y que también te sustenta, te sostiene, digamos, de alguna manera, te acompaña y te abre la cabeza seguramente con pensamientos y con aportes, me parece maravilloso. Me parece que eso también forma parte de tu generosidad, ¿sabes? Me parece que también tiene que ver con eso. Así que bueno, realmente agradecerte tu participación, tu disponibilidad, lo rápido que nos pusimos de acuerdo para que vos pudieras tener este espacio. Y la verdad que para nosotros es un honor haberte tenido acá. Y esperamos volver a tenerte también otra vez en la PPG para poder escucharte. Bueno, muchas gracias a todos ahí por haber estado, por haber sostenido las preguntas. Un placer. Chao. Adiós.